días a la cabaña del druida, hermandad, la orden de la ermita de la Campiñuela. Yo soy el profesor de esoterismo y parapsicología de la cabaña del druida. Y tenía una cosa importante que decirlo, pero debido a mi mala retórica por mi rostro, os lo voy a dejar al profesor y director de nuestra academia, universidad y escuela esotérica. En investigaciones anteriores ya estuvimos viendo en la asignatura de parapsicología y esoterismo de la cabaña del druida que hicimos dos estudios en un mismo día. Uno fue la Noche de los Muertos, o sea, de Halloween, en la que hicimos una serie de Ouija, invocamos a demonios y lo queríamos extrapolar a lo que el patrimonio se refiere a esas energías negativas. Y el Día de Todos los Santos que hicimos lo contrario, intentamos comunicarnos con santos. De esas dos investigaciones sacamos el rocío en los puntos donde más actividad paranormal indicaban los aparatos de radiestesia, los aparatos de parapsicología, y tuvimos sorpresas, que fueron que la de la energía negativa, el rocío obtenido se pudría mucho antes y se pasaba a un amarillo. Y sin embargo, el de la energía positiva se quedaba totalmente normal. Además, el aparato de radioactividad le vimos que tenía unos índices radioactivos en la energía negativa. Por lo tanto, la idea de que como ponía en los detalles del producto de Amazon que se utiliza para cosas paranormales, podría ser. La verdad es que nos queda en el aire para terminar de aprobar esta hipótesis, de hacer algún estudio parapsicológico como nosotros lo hacemos, con Ouija, péndulos, velas, etcétera, y probar si sube los niveles de radiación del recinto, porque eso no lo hemos probado, hasta que no lo hayamos probado, pues no podemos decir nada, pero de momento, oye, ese agua se pudre antes, se ve claramente, que lo vais a ver en las imágenes, ese color que es totalmente distinto al otro. Así que seguimos estudiando, porque llegamos a pensar entonces que el rocío, al igual que atrapa la humedad del ambiente, puede atrapar este tipo de energía, ya sea para bien o para mal. Es decir, que tenemos la hipótesis de que actuamos como cazafantasmas, debido al poder que tiene el agua de copiar, ¿no? de imantar y de atrapar. Entonces decidimos ir un paso más y quisimos probar si el elemento agua tenía alguna connotación más, en el sentido que si nosotros con aparatos de radiestesia, mediante nuestro subconsciente, podemos llegar a percibir ciertas vibraciones que nos ayuden a encontrar objetos, si el agua del mismo modo pudiera hacer lo mismo de alguna forma. Entonces, mediante el rocío, mediante un poquito de rocío, y mediante cogimos una nuez, la partimos por la mitad, hubo una mitad nos la quedamos nosotros, la otra mitad la hicimos ceniza, la metimos en el agua de rocío de primavera, que recordemos que llevan orbes, y nosotros pensamos que estas energías sobre todo responden a eso, al ambiente, a cosas que hay en el ambiente, y pues están mucho más potenciadas si atrapamos orbes primaverales. Y entonces mediante ese rocío de primavera le pusimos una hoja concretamente de incienso, ¿no? Que ya se utilizaba en antiguos rituales, en Semana Santa se utiliza mucho, está relacionado con lo esotérico religioso, y como teníamos en casa, pues antes de coger una hoja normal la cogimos de incienso. Y, y la pusimos y nos marcaban una dirección. Entonces, al igual que nosotros con la radiestesia marcamos los estímulos involuntarios mediante un artefacto con nuestro cuerpo, pues quisimos poner un cuenco con agua y una hoja y comprobar si era capaz de, porque al agua de rocío que estaba metido en la hoja le añadimos, bien disuelta, las cenizas de haber quemado la mitad de la nuez. ¿Cuál fue el resultado? Que al poner una hoja en el centro indicaba como la orientación a modo de péndulo, y la mandamos a buscar pues su otra mitad de la ceniza, obteniendo una serie de resultados que fueron más interesantes, porque al principio marcaban exactamente dónde estaba su otra mitad, pero es verdad que no fue, como decimos nosotros vulgarmente, a tiro fijo. Es decir, que al principio nos dio un poquito de rodeo, y hasta que consiguió localizarlo, y entonces pues quisimos estudiar a fondo a qué se debía ese rodeo. Y, y volvimos a repetir la operación, pero añadiendo más cenizas y añadiendo un poquito más de agua, porque la señal que daba era muy, muy, muy débil. Y no hacía mucho. O sea, era como que se quería meter de nuevo
en el despacho donde teníamos la otra mitad de la nuez, pero una vez detectado que estaba ahí, pues se volvía loco y te indicaba que te fuera o fuera de la casa. Claro, yo no sabía qué me quería decir. Entonces no voy a fomentar el uso de estos aparatos. ¿Por qué? Porque a mí me va mejor con la radiestesia. La radiestesia no con la varilla. ¿Qué pasa? Que seguramente, porque ya los resultados han sido positivos. Como habéis podido comprobar, se va hasta allí, una vez que llega allí se queda parado. Pero para mí es más cómodo que antes de que se quede parado, que haga los giros estos que me hace con mucha brutalidad, porque me hace sentir que no me equivoco. Igual que el péndulo, cuando noto el péndulo, como ya habéis podido comprobar, pues me hace sentir que no me equivoco y que lo hago bien. Entonces a mí el trabajar con elementos me genera dudas, claro, me genera dudas porque tendría que llevarme meses trabajando, como hice con la investigación de radiestesia, que por eso tenéis una lista de reproducción con 50 y tantos, ya casi para 60 vídeos de cómo lo hice y cómo fui poco a poco avanzando, y creo que es un desgaste muy vasto para hacer lo mismo solamente con el elemento agua y mi cuerpo mandándole las vibraciones cuando he sabido que lo más seguro es que salga bien porque se trata de investigar. Seguramente, si me pongo con el cuenco, estiro la mano y empiezo a estudiar qué es lo que hace mi subconsciente en las vibraciones del agua o en el movimiento de la hoja, pues acabe asimilándolo y acabe, pero ya os digo, esto requiere de mucho tiempo porque si os acordáis en investigaciones anteriores ya os dije que esto hay que empezar a hacerlo sin mirar, grabándote y después mira para saber cuál es la respuesta de tu subconsciente y no la que le vaya a dar tu consciente. Es decir, aquí pienso que para obtener los mismos resultados que las varillas de Zauri, no merece la pena gastar 3 o 4 meses de investigación cuando lo puedo seguir. Esos 3 o 4 meses los puedo invertir en estudiar textos clásicos de alquimia para la elaboración de la piedra filosofal y si descubro algo interesante os lo hago saber. Por tanto, si queréis que siga llevando a cabo esta investigación hacia adelante, quiero muchos likes, muchos me gusta y poner vuestro comentario. Así que ya con esto os dejo y espero que os hayan gustado los vídeos. Chao, chao, chao. La realidad está haciendo, ¿no? Ah, no, para el canal, una cosa que me inventa, una cosa que me he inventado para el canal. Ahora estoy contigo, anda. Esto es que no puedo. Lucía.
Dale like si te gusta, suscríbete a mi canal, activa la campanita, activa el punto, seguirá. Dale like si te gusta, suscríbete a mi canal, activa la campanita, activa el punto, seguirá.